Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Personas con discapacidad, integrados o marginados. Muchos son los casos que vemos a diario donde una persona con discapacidad tiene verdaderas dificultades para integrarse de lleno a las actividades más comunes, desde falta de rampas en edificios públicos y privados, pasando por el transporte, hasta establecimientos culturales o de entretenimiento. El que tiene alguna dificultad para moverse encuentra una marginación o rechazo a su buena voluntad y ganas de incorporarse al trabajo, la educación, el deporte, los cuidados de su salud y el esparcimiento dentro de la vida cotidiana. ¿Cuáles son los problemas a que se enfrenta a diario estas personas y qué debemos hacer para que sus derechos, tan válidos como el que más, se hagan oír y les pongan soluciones inmediatas a sus problemas? ¿Dónde empieza la indiferencia de algunos y la preocupación de muchos para ponerle fin a este trato injusto y desigual? ¿A quién hay que recurrir? Hoy, sobre la mesa, una profesional del tema y un testimonio que experimenta en su persona la dificultad opinarán sobre esta problemática en aumento. Bienvenidos y gracias por acompañarnos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de actualidad. El de hoy, mi querida compañera, no es la excepción. Exactamente, es un ¿cómo le va, tema señor? candente y muy importante para que el público conozca más sobre esta cuestión. Así que te cedo el espacio para que... Claro que sí, y que debemos todos de concientizarnos y sensibilizarnos, y es el tema de la discapacidad. Señor Chicone, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a una emisión más de Sobre la Mesa. Estaremos hablando del tema personas con discapacidad, integrados o marginados. Y voy a presentar, como siempre lo hacemos en este espacio, usted ya lo sabe muy bien, a nuestros invitados de lujo, como siempre, señor, no puede ser de otra manera. De otra manera, ¿no? Y nos da mucho gusto saludar de nuevo cuenta a un gran amigo, Eduardo López, bienvenido. Gracias. Y a una gran amiga también, Michelle Aguíñiga, gracias por estar con nosotros. Me voy a permitir leer un poquito sobre su currículum para que usted los conozca, si es que aún no lo reconoce ya por su trayectoria de lucha y de activismo. Michelle Aguíñiga Rascón es licenciada en Educación Preescolar con especialización en niños sordos, cofundadora de APSOR, socia fundadora de la Asociación de Intérpretes de Baja California, con experiencia laboral como jefa del Departamento de Discapacidad en el 21º Ayuntamiento de Tijuana. Michelle es instructora de lengua de señas, gestora de programas para la educación de sordos, asesorías y capacitación a instituciones de gobierno y educativas en México. Además es hija de una gran señora, Graciela Rascón. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y Eduardo López, persona que enfrenta una discapacidad motriz por secuelas de polio. Es representante de la agencia IDEA MX. Así es. Consejero de COADIS, capítulo Tijuana, consejero además del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana. Eduardo es exasesor en la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas del 21º Ayuntamiento de Tijuana también. Eduardo es exconsejero de la Asociación de Industriales de Otay, exconsejero además de otro organismo, Canacintra, y ha participado en múltiples proyectos de inclusión para la ciudad. Un honor que nos acompañes también, Eduardo, bienvenido. Gracias, qué amable. Señor, Bueno, pues comenzamos. empezamos de nuevo el agradecimiento a los dos y vamos a iniciar esto con una reflexión que se transforma en pregunta, ¿no? Que lo comentábamos fuera de cámara. Nosotros somos un país que no heredamos personas con discapacidad de las guerras, no tuvimos ese problema. Sin embargo, tenemos un número interesante que también lo vamos a compartir y a cotejar más bien de los números que se manejan. Yo tengo un 7% de nuestra población con problemas, personas con discapacidad. Y bueno, esto me lleva a la pregunta básica: ¿qué tan difícil resulta la integración de las personas con discapacidad a la sociedad toda? Eduardo. Gracias, yo creo que primero le hemos estado dando lectura poco a poco como han pasado las décadas. Podría decir que hace 40 años se le podría atribuir a las personas, hoy que conocemos personas con discapacidad, pues decían que por brujería, por maldición, o una enfermedad, bueno, era como muy acotado a la cuestión de salud, cuestión de salud y ciertas creencias, ¿no? Vamos avanzando y allá en el 95 pues empiezan todos estos ejercicios en este país donde somos
prácticamente nuevos en darle lectura. O sea, la discapacidad siempre ha existido. Claro. Y quisiera empezar ahí. ¿Qué es Sí, cómo no, discapacidad? adelante, adelante. ¿Qué es discapacidad? Según la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad del Comité de Expertos, ha definido lo siguiente. Discapacidad son las deficiencias en la población, punto, en el individuo. Claro. O sea, ahí es donde conocemos la diversidad funcional, poblacional. O sea, las personas funcionan diferente. Entonces vamos así como, o sea, no es malo, es diferente. Porque sucede que en cualquier país existen personas con deficiencias, sea por enfermedad, sea por edad, sea por accidente, proyectil de bala, que está de moda por acá. Sí, claro. Y de alguna manera los individuos, las personas van a adquirir una deficiencia. O de nacimiento, Eduardo, también. Podría ser, Claro. pero Claro. finalmente o sea, no es una... cuando decimos personas con cuando decimos discapacidad es eso, las deficiencias en personas. Y cuando decimos personas con discapacidad, lo que estamos haciendo primero, para no decir discapacitado, Claro. es ponderar la dignidad humana. Antes que todo, de mi apariencia, soy una persona. Como Primero, tú, ¿no? Como yo, como cualquier como otro. cualquiera. Como cualquiera. Claro. Entonces, hacemos esto, persona. Y discapacidad es persona con discapacidad, es secundario. Pero finalmente, persona con discapacidad, estamos hablando del individuo, hombre o mujer, que tiene una deficiencia y que al interactuar con las barreras del entorno social, le impone el pleno desarrollo. Eso que acabo de comentar, eso es la definición de persona con discapacidad. Personas con deficiencias que al interactuar con el entorno le impone barreras y queda en desventaja. Eso es persona con O discapacidad. sea, de manera sucinta, la forma correcta es personas con discapacidad. Eso queda claro. ¿Por qué? Porque primero Y es la persona, explicación, claro. la dignidad. Lo que hacemos es rescatar. Cuando decimos discapacitado, entonces estamos diciendo lo que te define es tu apariencia. Claro. Entonces diríamos, el que usa lentes, hola lentudo. O ¿sí me explico? O Sí, sea, sí, claro. nos iríamos así. Sí, sí, sí. Pero lo que tenemos que hacer primero es rescatar la dignidad humana, persona. La condición es secundaria, con discapacidad. ¿La borramos? No. ¿Cuándo la vamos a borrar? Cuando este país sea un país accesible. Nos falta mucho. Todavía nos falta mucho Sí. que para ser un país que es accesible. No, y por eso los invitamos, señor Chicone, precisamente pues para que nos hablen de qué tanto hay que hacer, ¿no? En qué etapa nos encontramos y a dónde vamos, cuál es la meta. Muy ilustrador, ¿eh? Para mí muy ilustrador lo que dice Eduardo y queda claro el por qué personas con discapacidad, porque inclusive no es solamente en el manejo común de la gente en la calle, ya es en el manejo, en el ámbito de la comunicación que vemos esos problemas, o en el ámbito de los funcionarios. Y creo que tú lo mencionabas hace un rato, si le preguntas a a un funcionario de primera línea cómo se dice, dudan. Todavía no hay esa convicción de cómo se dice o ese conocimiento más bien de cómo se dice la palabra. O buscan ellos una terminología, ellos quien sea, Sí, sí. para decir, es que para que suene más bonito, para que sea menos ofensivo. No, cuando dices persona con discapacidad tiene que ver con política pública. Lo que te está diciendo es que existe en cualquier parte del planeta personas con deficiencias auditiva, visual, intelectual, motriz, en cualquier parte del planeta. Claro. Con discapacidad te estoy diciendo que tu país está construyendo barreras, o las que ya existían las tienes que derribar. Puede ser actitudinales o puede ser arquitectónicas. Claro. Puede ser que en un lugar tengan una rampa muy bonita y me digan, bienvenido señor minusválido. Claro. Minusvalía, Sí, sí, vale sí, menos. Sí, sí, vale menos. Entonces, a veces de repente creemos que el tema de discapacidad es una rampa azul. No, discapacidad es todo una serie de elementos que involucra a las personas con deficiencias X y Z. Un Hasta conjunto en la de condiciones. hasta en la ¿no? forma que te lo comunican, ¿no? A la forma que te comunican, he puesto una rampa, pero ¿de qué manera me tengo que comunicar? Bueno, lo que acabas de dar, el ejemplo es clarísimo, no quiero enredar más porque lo que dijiste es Sí, absolutamente Está claro. muy sencillo. Michelle,
Dentro del grupo de personas con discapacidad, ¿podemos hablar de mayor dificultad para unas que para otras? Por ejemplo, para una persona ciega, para una persona sorda, para una persona muda, para una persona con discapacidad motriz. Bueno, es que también existen personas que pueden tener más de una discapacidad. Entonces, realmente no podemos, y su entorno, desde la familia, desde el momento en que nace, desde un diagnóstico, en mi experiencia, de ahí parte todo, ¿no? Desde el diagnóstico, que ya le ponemos una etiqueta y empieza la problemática en la familia. Entonces, todo va a depender de las oportunidades que le demos de desarrollo, de los estímulos al niño. Y sí hay personas realmente con más de una discapacidad, ¿no? En total dependencia de un cuidador, también las hay. Entonces, hablar de cuáles son las más o menos afortunadas o desafortunadas, pues depende también del carácter, ¿no? De esa energía interna de sobresalir y ser independiente, sí, personal, una cosa personal, y autónoma, claro. Pero no sería justo decir cuál o no eso. ¿Cuál batalla más, por decirlo de alguna manera? ¿No? ¿Cuál sufre más? En mi experiencia, que es con las personas sordas, bueno, ¿qué pasa con la persona sorda? Que viven en un aislamiento total, ¿no? La comunicación es lo que hace, nos hace humanos, ¿no? El poder expresarnos, es un derecho que tenemos todos, ¿no? Entonces, cuando una persona no tiene la posibilidad de comunicar ni lo que quiere, ni lo que siente, ni lo que necesita, pues vive encerrada en este cofre, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, eso es, la sordera es una discapacidad invisible, no se ve, pero está en esa desventaja, que no puede de manera natural, verbal, interactuar con los demás, ¿no? Pero realmente que hay situaciones de discapacidad realmente delicadas. Hay cifras oficiales, porque te llegué a entrevistar cuando estabas en el cargo y decía, realmente no hay una estadística certera, ¿verdad? Porque muchas personas están con sus familias, como tú dices, aisladas y no las llevan a programas, no las dan a conocer al mundo por ignorancia también. Entonces está la persona con discapacidad en su casa sin recibir ayuda. Sin recibir ayuda, sí, esa es la... según INEGI tenemos más de 57,000 personas en Tijuana, ¿verdad? Pero también hay muchas dudas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud en países desarrollados establece que el 15% de la población puede tener algún tipo de discapacidad mundial. Ajá. Ya pasó del 10 al 15. Sí, en el mundo, ¿no? Porque ahora también hay discapacidad por psicosocial, Alzheimer, o sea, han surgido más cosas, ¿no? Entonces, y sí, realmente cuando estuve la oportunidad de trabajar y servir ahí, que salíamos a las jornadas y todo eso, pues vas identificando ese tipo de familias que están en casa, que de verdad no les era posible porque están en total cuidado, ¿no? Con un respirador, se alimentan por sondas. Entonces esas personas, ¿cómo van a...? Claro, ¿sí? Necesitábamos, a salir al mundo, necesitábamos atenderlos, y ahí es donde surge mi duda en lo personal, de qué tan confiable es nuestra estadística de INEGI, que es de ¿qué año? Pues cada 10 años se hace el conteo. Traemos el del 2010 y se hace una media como a los 5 años. Entonces es un muestreo. Entonces yo creo que no, como dice Michelle, hay algo que tenemos que considerar una realidad. Yo creo que es la realidad de México y de otros países. Claro. Tendría que ver con que por una parte la ciencia nos ha alargado la esperanza de vida. Los hombres traemos por ahí la suerte de los 77, las mujeres creo que 74, pero estamos llegando a ser un adulto mayor con enfermedades, cardios, diabetes, amputaciones, cegueras. Entonces, si seguimos viendo el tema de discapacidad y lo queremos resolver con la rampita, el tema nos va a ganar siempre. Y va a ser un fracaso siempre desde el punto de vista gubernamental, que tiene que ir de la mano con la sociedad.
Entonces, es delicado. Si lo vemos así, hoy, a ver, ¿cómo está mi población? Mis adultos mayores que ya perdieron movilidad, visión, audición, agréguele las enfermedades. Entonces, ya no pueden trabajar, ya se están convirtiendo en una carga, pero quieren hacer sus trámites en entes de gobierno. Viene la parte arquitectónica. Sí, sí, sí. O sea, sí es grave porque se trata de nosotros mismos, Claro. no de un grupito. Como de repente escucho gobierno así como cuando habla de discapacidad, como si fuera un club, una etnia. No, es No integrada, el 100%. claro. Es el 100% de la población que tarde o temprano va a llegar a condición de discapacidad, porque ya dijimos que discapacidad son deficiencias, Claro, básicamente. Ahora, tú decías con la rampa no se arregla, pero también, bueno, es parte de una solución también, porque si encima no tuviéramos o no tuviésemos rampa y sería todavía mucho peor, ¿no? Si le podríamos decir a la rampa, si lo entendiéramos como un todo, se llama diseño universal y la norma se llama accesibilidad. Cuando decimos accesibilidad, el sistema, digo, no traigo nada contra el sistema, No, no, está bien. pero pues son los que traen la lana, son los que hacen Claro. la obra, Sí, claro. la política pública. Hagamos una rampa. No. Accesibilidad es acceso a la comunicación. ¿Sí o no, Michelle? Sí. Acceso a la educación. Accesibilidad. Dentro de eso está el apartado del diseño universal. O sea, voy a decir algo con mucho respeto y agradecimiento a este canal. Si este lugar cuesta, no sé, 10 millones de dólares, no lo sé. Pero si este lugar no fue diseñado para las personas, no cumplió su objetivo. La regla de oro de la ergonomía es todo lo que se diseñe, se construya, tiene que ser para las personas. Y ahí es donde cometemos, ahí donde nos dan gana, nos mayoritean. Sí, sí, sí. Los que brincan, saltan, ven, escuchan, no tienen ningún problema, ahí nos hacen el mayoriteo. Claro. Porque entonces nos ganan y no se aplica la norma, que es una ley, normas técnicas complementarias de libre acceso para la ley de edificación de Baja California. Ahí está. Sí, sí, sí. Pero nos ganan. ¿Qué falta? Es lo que me encanta que hace Michelle. Conciencia. Hacer conciencia, sí. Yo de 40, mañana seré, si Dios me da vida, de 60. ¿Será el mismo? No, seguramente no. No, claro. Seguramente no. Entonces, si tengo la oportunidad como servidor público, como empresario, como líder de opinión, en incidir en el diseño universal, en los ajustes razonables, vaya, es una gran aportación para nosotros mismos. Sí, al final es para nosotros todo lo que hagamos. Al final uno va cumpliendo años, se va haciendo viejo. Exacto. Y va necesitando cosas que ya tuvo que haber diseñado hace años. Lo que pasa que también en una ciudad como esta, donde yo te decía fuera de micrófono, donde el crecimiento le ganó al desarrollo, porque una cosa es crecer y otra es muy distinta a desarrollar. Crecer, qué duro es. Dice un amigo que crecen hasta los cementerios, pero desarrollar es otra cosa. Entonces yo creo que también la sobrepoblación, la explotación de tanta gente en tan corto tiempo, porque claro, ahora hablamos de hace 25 años atrás, pero no de un crecimiento de casi 4 veces la ciudad, entonces es casi imposible o no lo hemos diseñado o no hemos contemplado o no han contemplado por parte de los gobiernos, porque yo no trabajo en gobierno, pero este tipo de desarrollo a la par de la gente y de las necesidades de la gente, lo que planteabas recién es complicado. No creo que sea imposible, yo creo que mucho tendrá que ver también gobierno e iniciativa privada, un poco en el entendimiento que la iniciativa privada también es parte de todo lo que se mueve y del trabajo y de contratar gente, etcétera. Yo creo que sin el ánimo de justificar las carencias, es un tanto difícil. Yo creo que se necesitan muchas cosas para mover conciencia, se necesita desde mi punto de vista hasta desde el punto de comunicación, cómo comunicamos las cosas, sí. Cómo permanentemente, como decíamos hace un rato, cómo es posible que todavía no sepamos si se dice personas con discapacidad o discapacitado o cómo todavía hay duda. Quiere decir que hay una falla en la comunicación. No le hemos sabido comunicar a la gente
¿cómo se dice? Con el planteamiento que hace Eduardo, con la explicación que hace Eduardo del Sí. tema de la discapacidad. Entonces, me parece que es una tarea general, es una tarea de todos y no sé qué tan fácil sea. A lo mejor ustedes nos pueden ilustrar más porque escuché hace un rato que trabajaste con municipios o pusiste tu granito de arena ahí trabajando o tratando de... Ha sido camino, ha sido asociación civil, gobierno, cámaras, independiente. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, De abarcar ver todos los esos 4 sectores. escenarios y en los 4 hay que trabajar. O sea, en los 4 no hay así como algo muy claro. Todos lo toman como, le entro, pero le entro porque es mi parte sensible, es mi parte buena. Claro. Le entro al tema. No es mi obligación, ¿no? No, pero porque eres buena persona. Sí. O sea, hago esto porque es una actividad que me haces ver filantrópico. No, este es un problema del Claro. planeta, un problema que tenemos que generar las oportunidades para todos, para que este país no se estanque. Y digo, yo no necesito que me carguen, necesito que me des las condiciones. Que te Que me faciliten. facilites un poquito el camino. Pregúntale a Michelle, digo, que es una discapacidad que no se nota, pero No es se ve. impresionante el reto que tienen. La comunidad sorda, que no puede disfrutar de esta entrevista, Claro, exacto. que no puede escuchar los comerciales. Sí. ¿Cómo comunicarse con la comunidad sorda, por ejemplo, debe ser complicadísimo, Michelle? Bueno, afortunadamente existe otras opciones como lenguaje no verbal, que es a través de las manos. Maravilloso. Maravilloso, Sí, uno se que queda- cumple, ¿verdad? Sin embargo, aunque la ley la contempla, bueno, ¿dónde la aprendemos? Sí. ¿Cómo le hacemos? ¿No? Porque la persona sorda pues requiere modelos lingüísticos. Igual que cualquier niño, requieres un modelo lingüístico, absorbes todo de tu medio ambiente y pues prácticamente ahí es donde yo me atrevo a decir que es donde todos como sociedad debemos de participar. Empezar por esas palabras despectivas, hay que eliminarlas. ¿Estás sordo o qué? ¿Estás ciego o qué? Vamos empezando por ahí, ¿verdad? Y la otra, dejar de pensar que este es el problema de mi prima que tiene un niño con síndrome de Down. Pobre de ella, pobre de mi prima, ¿no? No estigmatizar. Sí, o sea, resulta que somos una familia, este niño pertenece a una familia en donde todos debemos de participar, incluso si se trata del vecino, ¿verdad? O sea, Claro. es de todos, definitivamente que somos una sociedad diferente, ¿no? Donde todos somos distintos, que si nosotros dejáramos de ver este envase, ¿verdad? Y viéramos que son personas con un alma, con una energía, y nos concentráramos en eso, estimuláramos eso, los ayudáramos a su autonomía, pues iba a Se ser ganaría- totalmente diferente, se ganaría ¿no? mucho Ajá, también. hay que salir del cuadrito. Hay gente diferente y maravillosa, ¿no? Sí. Y una vez que interactúas con ellos, tienen una energía y una que de verdad nos dan lecciones de vida, ¿no? Una chispa. Sí, o sea, te preguntas, ¿cómo es posible que alguien que no tiene manos pueda escribir con un... O sea, y esas cosas, híjole, dan mucha lección Y de que vida. todavía sonría más que yo, que por fortuna estoy completa, ¿no? Ajá, y que nosotros, ay, se ponchó el carro y ya se nos echó el día gris, ¿no? Sí. O sea, son situaciones, son gente muy maravillosa, con mucha energía, mucha fuerza, para poder vivir con todas estas trabas que nosotros siempre les ponemos, ¿no? No lo tenemos que saber todo, pero sí necesitamos ser más receptivos y aceptar la situación. En el momento que yo no sé cómo comunicarme, que a mí me pasa con mi mamá siempre, mi mamá es sorda, enfrente de ella le dejan de hablar y entonces se dirigen a mí. Dile a tu mamá que parecen hermanas, dile que, pues díselo tú, aquí están, ¿no? Entonces, inmediatamente cerramos la comunicación con cualquier tipo de discapacidad, pero a lo que yo voy e invito a la gente a reflexionar es que, bueno,
le preguntemos, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Qué podemos hacer? Te acepto, no hay problema, no se contagia. Así es. Pero a ver, ¿cómo te ayudo? ¿No? Algo así sencillo. Y es por ignorancia muchas veces, no es porque la persona tenga un grado de maldad como para hacerte sentir mal a ti, que no eres igual a mí en el sentido que tú no escuchas y yo sí, es ignorancia, es falta de educación. Sí. Si les parece, hacemos Claro, nuestra primera ya tenemos pausa. el tiempo encima. Sí, así es. Al volver seguiremos platicando de este tema, personas con discapacidad, integrados o marginados. Y si le parece, señor Chicone, tocamos el tema de la inclusión laboral, que creo que es algo ¿Cómo no? muy Claro, importante. claro que sí. Está usted en Sobre la Mesa, ya volvemos. Continuamos en Sobre la Mesa, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos tratando el tema personas con discapacidad, integrados o marginados. Nos acompañan, nos hacen el favor de estar con nosotros dos personas muy especiales y muy queridas por la producción de Sobre la Mesa, Michelle Aguíñiga, primero las damas, y Eduardo López. Un programa, señor Chicone, que intenta seguir rescatando la sensibilidad en todos nosotros en este tema tan especial como es el de la discapacidad. Y Michelle nos comentaba, antes de regresar al programa en el corte, tú usas auxiliares. Yo tengo auxiliares auditivos, sí, tengo una pérdida auditiva mínima, 15-20%, Sí. menos. En mi familia hay sordera, tíos y mi mamá, ¿no? Entonces es algo genético. Yo apenas tuve la fortuna de ponérmelos, me los donaron. Sí. Y bueno, mi vida cambió. Eso me puede emocionar mucho compartirlo, ¿no? Claro. No haberme dado la oportunidad yo misma antes de haberme los puesto, o sea, ¿Por qué no lo hacías? O sea, ¿por qué no lo hice? Ahorita Claro. me lo pregunto y hubiese sido, creo yo, diferente mi vida, ¿no? La escuela probablemente hubiera sido diferente, hubiera sido más productivo, no sé. El aprendizaje. El quizás aprendizaje. se te hubiese facilitado Y más. haberme quitado la Claro, etiqueta de claro. niña desobediente, que está Con déficit de distraída atención. y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, digo que me emociona porque mi vida cambió totalmente en el sentido de que ahora puedo estar en una conferencia, entender No, es perfectamente, ir al teatro, Claro. ¿no? Cosas que no podía hacer, ir manejando, ir platicando, cosas tan sencillas que no podía hacer, ¿no? Y sí me pregunto ahora, ¿cuántas personas estarán así en la escuela? ¿Cuántos niños? Claro. Cuando es algo sencillo, la audición es un poquito más baja de lo normal, pero ya hay una gran diferencia, ¿no? Y ojalá que los maestros, los padres de familia no dejaran pasar eso, ¿no? Porque con estas cositas que traigo puestas ya estamos Claro. iguales, ¿no? Ya la vida ahora sí que te suena distinta. Ahora Me sí ya, suena distinta, ya te sí. suena. Me hiciste recordar una anécdota de un oftalmólogo famoso acá en Tijuana, que dice que había un señor que era miope, pero que enfocaba cerrando los ojos, y se negaba a usar los anteojos. Cuando se puso los anteojos, que cuando lo fue a ver de nuevo, y no era un señor mayor, se emocionó y casi lloraba porque dice, doctor, usted me hizo descubrir los colores. Ay. Me hizo descubrir, y dice que fue impresionante el cambio. Entonces, imagínate en la parte auditiva, Claro. debe ser un cambio absolutamente positivo y ojalá sirva de. No, y es que ejemplo. hay tecnología, hemos avanzado. Muchísimo. Entonces hay que hacer uso de la Claro. tecnología. Pero es costoso. ¿Es costoso? Depende, sí, yo creo que sí, pero afortunadamente hay campañas también, eventuales, 1 o 2 veces al año. Podemos hacer algo con el doctor, no sé, yo me supongo, yo tuve la fortuna de que los míos son donados. Son ¿no? donados. Sí. Porque ¿Qué tanto cuántas el personas gobierno- no tienen la oportunidad, ¿no? Claro. ¿Qué tanto el gobierno apoya, por ejemplo, a una persona que no puede comprar un aparato que cuesta 20.000 pesos, 30.000 pesos? ¿Qué tanto el gobierno te puede facilitar conseguir ese aparato? Pues es que la necesidad siempre nos arrebasa, ¿sí? Siempre nos va a rebasar. La población tiene diversas necesidades
Y de verdad que yo creo que pues no logramos ni el 10%, ¿no? Por las demandas de la población en todos los ámbitos. Como les hablaba de personas que están en una cama que necesitan una alimentación especial, un adulto, puede ser un joven de 29 años y todavía necesita pañales, ¿no? Entonces, nos rebasa la problemática. Realmente me atrevo a decirlo, como para decir qué tanto apoya, no sería justo tampoco. No, está bien. O sea, ¿cuál es la percepción? Yo lo quiero saber es si cuando hay un llamado que no tiene que llegar a ser desesperado, qué tanto los gobiernos, y me refiero al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal, qué tanto apoyan a las personas con discapacidad. Te extiendo la pregunta. Sí, yo creo que, vaya, no se lo vamos a endosar, pero sí hay que dejar algo muy claro. Algo les toca hacer. Claro. Y tenemos documentos para tirar para arriba. Tenemos el Tratado Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General, el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ley Estatal, el Reglamento Municipal por los Derechos de las Personas con Discapacidad y tenemos las normas complementarias de libre acceso. Todo esto son herramientas, señores funcionarios, son herramientas hechas por ellos mismos, con participación parcial de la sociedad, para que ellos hagan su parte. Vamos a decir, no pido mucho, pero si hay un evento público, ten intérpretes en lengua de señas, básico. Claro. O sea, y si entre tus invitados tienes un invitado con discapacidad motriz en materia de accesibilidad. O haz material en braille, más material. Haz material en braille para las personas con discapacidad visual. Vaya, lo voy a decir muy claro. Si hicieran poquito de lo que les toca, ya estamos del otro lado. El problema está en la implementación, entonces las herramientas existen, pero implementarlas por parte de los gobiernos es lo que no está todavía concretizado. Tal vez voy a sonar redundante cuando iniciamos el programa y decíamos que persona con discapacidad es el individuo con deficiencias, que al interactuar con el entorno, le impone barreras. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está el problema? ¿Con las personas con deficiencias o en el entorno? En el entorno. En el entorno. Claro. Entonces, antes era al revés. Antes yo era un problema. Ay, el niño de los bastones. Ay, he ido a muchos eventos que son en tercer piso y digo, o sea, ¿y cómo lo organizaron? O sea, tal vez tenían un checklist que dice que pueda brincar, saltar. Sí, claro. O sea, a lo mejor lo hicieron así, no sé. Pero yo creo que es inconsciencia, es hacer conciencia. Por eso digo, gobierno, no quiero ser tan, pero quiero decir, si hicieran poquito de lo mucho que les toca, que implementaran, bajaran a las secretarías y a las direcciones sus acciones que les tocan. No hacen eso. Vamos a donar 500 sillas de rueda. Ya lo resolvieron. No. Primero vamos a entender qué es persona con discapacidad. Entendiendo, esa es la columna vertebral de este tema. Son personas con deficiencias que traen una bronca con el entorno. Claro. Y en el entorno no solamente es arquitectónico, es actitudinal. Entonces, aquí tenemos que trabajar. Pero no puede ser que un regidor, un diputado, un alcalde, un gobernador no maneje este tema. Tiene que tenerlo. Hay algo que me encanta, que no es de aquí, es de los vecinos. Dice, la grandeza de un país, de una ciudad, se distingue en cómo trata a los que están en desventaja. Claro, clarísimo. Entonces, si Tijuana es famoso por los balazos, pues vamos haciéndolo famoso por inclusión. Claro. O sea, vaya, por ejemplo, en el mundo tenemos 1,000 millones de personas buscando destinos turísticos. O sea, no solamente son las personas que están en la línea pidiendo limosna, no. Hay miles, millones de personas con poder adquisitivo que están buscando en el mundo destinos turísticos accesibles porque les cuesta 3 veces más viajar. Claro. Tijuana, hoy
no es accesible. No es un destino turístico que una persona con discapacidad múltiple, 3 discapacidades en una, diga, me voy a Tijuana. No, va a Rosarito. Y lo más cómodo, Ensenada. O sea, lo que está más adaptado. Desde el trato, desde la parte arquitectónica. Entonces, vamos a verlo ahora en dinero. La derrama económica que podría dejar a esta ciudad si la convertimos una ciudad accesible. Por interés, aunque sea. Vaya, por aunque interés, sea por vaya, interés, por claro. lana. Claro, claro. Podría convenir. Claro. Pero a veces vemos que ni así jala la cosa, ¿no? Ahora, en el estricto sentido digamos, de cifras, es increíble que estamos hablando de un 10%, un 15%, no es un 1% de la población, es una cifra muy grande para una población. Y le pega más a la parte, ahora sí como dicen ustedes, a lo marginado. Claro. Por ejemplo, yo tengo discapacidad motriz por secuelas de polio. Me practicaron 11 cirugías para poder caminar. Entonces, todo eso lo tuvo que financiar mis padres. No las cirugías, porque hubo un hospital internacional, pero sí los viajes, muchas cosas. Claro. Hoy soy un adulto, tengo hijos, estoy casado, pero si yo quiero cambiar una lámpara en mi casa, yo le tengo que pagar al vecino para que lo haga. Claro. O sea, a mí me cuesta 3 veces más la vida. Entonces, cuando uno genera una política pública de apoyo, dice, ¿y por qué se los vamos a dar? ¿Qué tienen de especial? No es que tengan de especial, es que gracias a la mayoría, estos están en desventaja. El tema de la comunidad sorda, tienen que pagar clases privadas. Si no, pues sería muy práctico. Tomamos una cámara, vamos a una escuela y vemos si reciben así a un niño sordo, como reciben a un niño convencional. No. Digo, no sé, Michelle. No, sí, claro. No lo reciben. Bueno, no lo reciben. No. Bueno, no lo reciben porque entorpece al resto en el sentido de darle clases al niño solo, ¿o por qué? Es pregunta. Tocó ¿Por qué un no lo tema reciben? muy sensible, inclusión. Claro. Oh, bienvenidos, vengan los medios, vamos a inaugurar la nueva aula para niños con discapacidad. No, eso se llama segregación. Lo que tienes que hacer es tomar al niño con discapacidad auditiva y ponerlo en medio de todos los convencionales, para que el entorno se adapte a él y él conozca el entorno. Eso se llama inclusión. Correcto. Lo otro se llama segregación. Y si hay algunos colegios que sí manejan eso, me ha tocado ver. Y lo manejan con proyectos, como proyectos de, wow, que hicieron algo. Entonces, ¿sabes en qué se convierte? Entonces se convierte en el circo de humanos. Te invito a ver, mira, ven aquí al salón. Ahí no tienen ojos, no tienen piernas, o sea, es un circo. Son sorditos. Son sorditos, son malitos, están enfermitos, pero ay, son buenas personitas. Son buenas personitas y sin querer estamos generando un circo de humanos. Terrible, terrible. O sea, es terrible. Yo te iba a preguntar precisamente en la parte de inclusión laboral, pero me imagino que será medio parecido la cosa. Es decir, una persona que tenga facultades para desarrollar un determinado trabajo y que evidentemente lo va a hacer bien porque tiene ganas y su problema físico, su manera de moverse, le puede traer puede ser un impedimento para que esa empresa no lo contrate. Quiero responder una anécdota rapidito. Platicaba con el director de una empresa transnacional, una empresa extranjera que está en Tijuana. Hablábamos sobre este tema y decía, híjole, no entiendo cuál es. Me decía, no entiendo, ¿hay un problema laboral? Sí, hay un problema, sí, hay un problema de inclusión laboral. Me llama como al mes y me dice, oye, fíjate que tenemos como 20 personas con discapacidad trabajando con nosotros hace 20 años. ¿Por qué no lo había notado? Porque tu empresa viene ya con normas. Claro. O sea, no es nuevo. O sea, las personas están tan integradas que pasan desapercibidas. Ni se notaron. O sea, no es un programa especial, no cortaron un listón, no hicieron el programa de las personas con discapacidad. Simplemente tu empresa viene diseñado con políticas arquitectónicas, actitudinales,
que ni cuenta te diste que tienes empleados competentes, capaces, tal vez corriste a uno que otro, con discapacidad. Como cualquier otro. Como cualquier Como otro, cualquier otro, con Pero derechos que y no tenga obligaciones. discapacidad. Entonces, pero fue interesante, para mí me impactó. Muy interesante, claro. Dije, wow. Digo, entonces, esos modelos de la iniciativa privada se podrían aplicar en sistema educativo, gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De algo establecido, cultural, que no tiene discusión. Aquí todavía se hace una reunión. Vamos a lanzar un programa para personas con discapacidad. ¿Quién dice sí? Oh, pues ¿cómo? Claro. Si quien acepta entrarle, por decirlo muy No, coloquial, ¿no? y algo muy triste cuando se maneja la doble moral, ¿no? Cuando hablamos de pobrecitos y entonces están pidiendo dinero y entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad, no? Que esa persona ya se convierte en su modo de vivir, de tomar ventajas, de evadir incluso impuestos, ¿no? Claro. De vivir ahora sí que de una manera muy asistencialista, cuando si lo incorporas al área laboral, tiene los mismos derechos, tiene Claro. su derecho a la salud, a su vivienda, paga impuestos y todo eso, ¿no? Esa sería la gran diferencia. O sea, ¿qué estamos creando nosotros mismos cuando nos volvemos y damos dinero? Es una doble moral, ¿no? Que es la que quisiéramos eliminar y trabajar como sociedad. Claro. Ahora, tú comentabas, Eduardo, la cuestión, entiendo, de la inclusión dentro de una maquiladora, por ejemplo, ¿no? Que tanta posibilidad se les da. Pero también hay muchos pequeños contribuyentes, el dueño de una papelería, de una tortillería, pequeños negocios, ¿qué tanta visión tienen de emplear a estas personas? Yo creo que ahí tiene un gran reto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobierno, de promover la inclusión sin que esto dé miedo. Claro. Pero el piso no está parejo. Por ejemplo, me contratan y el empleador, el gran debate es con los empleadores, no con las personas con discapacidad, sino con los empleadores, porque a los empleadores ni se les escucha ni se les comunica. Así lo puedes hacer, lo debes hacer así, o sea, no es un riesgo, no es contagioso, son personas que funcionan diferente. Entonces, basado usted decía, en la ignorancia, en un país que no hemos crecido con esa conciencia, con esa cultura, Claro. Entonces llega alguien que ahora es un emprendedor, tiene un restaurante y no sabe, o sea, y lo que hace el gobierno es, dice, contrátalo, mira, son muy productivos, pero si no lo haces te aplico la ley, entonces Claro. te voy a castigar, te voy a multar si no lo haces. Entonces de repente está muy confuso, no se le ha dado seguridad al empleador de decir, no es un peligro. O sea, y es más, si no cumple tus expectativas dentro de sus capacidades, bye bye, Claro. se vale. Claro. Pero para el empleador todavía está en una caja negra, para los empleadores. Y tenemos que ver que tenemos los tres rubros. Tenemos el primario, secundario y terciario, que tiene que ver con lo que viene del campo, con lo que viene de la industria y con lo que viene del sector servicio. De repente quieren encajonar a las personas con discapacidad, que todos vendan dulces, que todos trabajen en una manufactura de maquila. Sí. O sea, no, la visión tiene que ser integral y amplia. Claro, muy amplia. Sí. Que Baja California tiene todo, tiene campo, tiene pesca, tiene industria. Sí. O sea, entonces, yo creo que ahí es el gran debate. Ahí está la ley, ahí está la norma, pero el sistema no ha logrado comunicarse y no escucha al empleador. El empleador tiene muchas dudas al respecto. Sí, sí, recibe órdenes, pero no adiestramiento. No... Y después recibe Claro, multas, y claro, si no lo haces claro. y esto, porque es la ley, lo dice, o sea, te lo quiero endosar, ahí te lo dejo, compadre, Sí, sí. y luego... Eso crea hasta cierto rechazo, cierta aversión, porque a mí no... Sí, no me quiero meter en No problemas. me vengas o no me vengas a obligar o lo hago, pero estrictamente para que no me castiguen o por lo que sea, ¿no? Pero Ningún eso empleador es va a poner horrible. un letrero afuera que diga, no se aceptan mujeres en estado de embarazo y personas con discapacidad. Nadie lo va a hacer. No, claro. En el proceso de selección, ahí lo va a batear. Claro, ese es claro, esa es la parte donde realmente
los hacen a un lado o no los Y no los dedos consideran. han señalado los empleadores, pero es el momento de escuchar a los empleadores Claro, y que también. ellos puedan participar. Sí, señor Chicone, nos mostraba Eduardo antes de entrar al programa un documento importante, una credencial. Sí, Platícanos de este esfuerzo y por qué es importante seguir apoyándolo, ¿no? Y para qué sirve. bueno, es una historia, platicando con Michelle, al principio del 21 ayuntamiento, en un lugarcito, ahí estábamos platicando, que deberíamos de dignificar, digo, vamos a hacer algo básico, vaya, sueños son muy grandes. Claro. Y la credencial que antes se expedía a las personas con discapacidad era un plástico grande. Entonces lo que hicimos fue diseñar, por medio de la Comisión de Derechos Humanos, pero en esa plática salió la idea, de crear la primera credencial para personas con discapacidad en la ciudad de Tijuana, que hoy cuenta con los logotipos internacionales, con el reconocimiento de la ciudad, porque esto se autorizó en sesión de cabildo. Y en la parte de atrás, yo soy discapacidad motriz, entonces, tomando en cuenta que la ciudadanía y la autoridad no maneja al 100 el tema, está mi logotipo atrás. Claro. Y le agregamos otro elemento de soporte. Vamos a pensar que un policía me está asistiendo, yo me desmayé, saca mi credencial, Eduardo, discapacidad motriz, no sé qué más hacer, entonces van a marcar al 075, Es importante. la línea de crisis. Y esos psicólogos le van a dar soporte al policía. Y precisamente desde el Comité Ciudadano de Seguridad Pública lo estamos promoviendo. Esto les pide el DIF gratis. Sigue vigente, obviamente. Sí, totalmente vigente, junto con su tarjetón vehicular, el Perfecto. famoso tarjetón azul. Sí, el tarjetón Hoy se azul. llama tarjetón vehicular, con la credencial para personas con discapacidad. Y esto básicamente ya está involucrado el C4, los jueces, los bomberos, integrado. de manera holística, Ajá. para que en determinado momento, si no, ¿de qué sirve? Decía Michelle en aquel entonces, pues que vale más la del Costco, ¿no? Claro, claro. Cuando veamos la otra, ¿no? Le digo, entonces vamos a darle funcionalidad que genere beneficios, Claro. pero sobre todo Muy bueno. que lo hicimos en Cabildo. ¿Se puede cuantificar cuántos credenciales hay? Eso sería lo importante, eso es lo importante, ¿no? Tener un padrón real de cuántas personas tenemos en Tijuana, ¿sí? En ese proceso está, porque entonces está la renovación, las personas están renovando, están yendo por su nueva credencial, y yo creo que muy pronto podríamos tener una cifra de qué se logró, ¿verdad? Porque sí es importante que los ciudadanos, de veras, no oculten a su persona con Así es. discapacidad, que vengan, la registren, porque cuentan, ¿no? Porque entonces, a la hora de la política, los presupuestos, es importante, No te van a incluir, ¿no? no Si te no vamos a levantas la incluir y no vamos a saber Claro, cuáles claro. son Claro. tus necesidades reales, ¿no? Se Como ciudad. Se desvanece una idea fantástica. Ajá, ahí. porque esa es la intención, tener Perfecto. ese padrón que sea real de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, ojalá que las familias participen, casi que los denuncien, ¿no? Así es. Para poder llegar Una buena a denuncia. una buena denuncia, exacto. Se nos terminó el tiempo. No tenemos 2 minutos. Yo tengo una conclusión Yo creo con que 2 esto minutos, sí. que casi siempre termina en lo mismo, desgraciadamente. Es decir, yo no veo tarea de comunicación en esto. Yo no veo gente que hable de inclusión en la comunicación. Yo no veo un columnista semanalmente que me recuerde qué es la inclusión en un medio gráfico, en la televisión, en la radio. Yo no lo veo. Y mucho menos veo la tarea de los gobiernos que realmente hagan esa tarea de difusión. Es decir, para mí siguen siendo secretos bien guardados, muy buenos secretos bien guardados, pero no hay difusión. Yo soy una persona, como el caso tuyo, que todos los días estamos comunicándonos, todos los Así días es. revisamos de pe a pa los medios. Yo no encuentro difusión de esto, perdón, pero yo no. Esto para mí fue un gran descubrimiento, lo que tú hablas de la inclusión y de lo que debe ser más general, debe ser más masivo. Yo no lo veo masivo, no sé si yo tengo una percepción errónea, pero yo siento que falta muchísima difusión en este tema. Pues nosotros agradecerles porque ustedes ya empezaron. Este es el trabajo. Y agradecemos a ustedes y a los televidentes que no se despegaron, nos regalaron de su tiempo Claro. para escuchar un tema que se trata de ellos y de nosotros. De nosotros. De todos. De todos, todos. como De todos. un solo equipo.
¿A qué teléfono, Lalo, puede comunicarse la ciudadanía en caso de que requiera algún apoyo tuyo? Tú que estás en la iniciativa privada y que tienes asociaciones civiles, ¿alguna página de Facebook? Sí, tengo una página de Facebook, se llama IDEA MX, es una agencia que tengo registrada. IDEA, Inclusión, Discapacidad, Entorno, Accesibilidad, IDEA. Qué buena idea. Qué buena idea. Creativo, ¿eh? Además, Muy creativo. La idea es tener la idea. Claro. Contrátelo, señor. Muy bien, Eduardo, muy creativo. Y mi teléfono es 350-6216. Con mucho gusto podemos orientar, nos pueden llamar quien guste. Michelle. Nosotros vamos a iniciar próximamente lengua de señas para el público qué en bien. general, para quienes estén interesados. ¿Sin costo? No, eso sí tienen costos, costo? es diplomado. Claro. Muy bien. Ese es el donativo para la organización, Pues, porque perfecto. los apoyos a la comunidad sorda son gratis, entonces Sí. es una manera de balancear ahí, ¿no? Es un Claro. diplomado de lengua de señas. El teléfono es el 681-3248 y la asociación es Absol. Estamos para servir. Bueno, Asociación yo de creo Apoyo al Sordo. Hemos digo, tendríamos mucho más de qué Uy, de nos hablar, falta pero muchísimo creo que siempre hay una primera vez positiva y esto creo que ha sido en esta noche. Así es, y estamos seguros de que vamos a tener otros programas con estos mismos Claro. invitados o con otros más, porque el trabajo, como dice Eduardo, está apenas iniciando y es responsabilidad de todos, sobre todo de nosotros como medios de comunicación, también estar apoyando los eventos, las difusiones, este tipo de programas, el de la credencialización, me hace genial y algo único. No sé si existe en otros estados del país, pero yo creo que es un buen esfuerzo. Y si no lo apoyamos nosotros, señor, Yo no creo sé quién lo va a que hacer. parece redundancia, pero la inclusión es una tarea de todos. Es Sí, de sí, todos. Definitivamente, no hay vuelta de hoja ahí. Así es. Pues ya nos vamos, muchas gracias. Muchas gracias Eduardo López y Michelle Aguíñiga por haber estado con nosotros. Esta es su casa, aprovechen. Qué amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas Al gracias. contrario, señor Chicone, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, como siempre. gracias a ti. Cada domingo soy Ana Bella Guzmán. Gracias y los esperamos en una próxima emisión más de Sobre la Mesa. Que la pasen muy bien.